¿Por qué? Porque no va a haber una afectación, o sea, no grandazo lo voy a poner, no hay una afectación ¿de qué? De los mineralocorticoides. En el IA secundario solamente va a haber afectación del cortisol, ¿sí? No va a haber afectación de los mineralocorticoides, algo que tienes que tener en claro. Y bueno, los síntomas principalmente, de acuerdo a lo que son, que como ves los glucocorticoides van a ser los mismos, ¿no? Fatiga, dolores musculares, lo que es anorexia, pérdida de peso, pero no va a haber nada con respecto a lo que son los glucocorticoides. ¿Sí? Esto principalmente ya suele asociarse a otro tipo de síntomas. En este caso, va a asociarse a lo que son los dolores de cabeza. Y luego vamos a ver por qué ocurren lo que son los dolores de cabeza. Eso tiene que verse principalmente con la etiología. Dolores de cabeza, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a ver defectos del campo visual, y en algunos casos también va a haber lo que es la amenorrea. ¿Y por qué? Porque como no va a haber afectación de lo que es la corteza glomerular, pero sí va a haber afectación de la zona reticular. Así que va a haber cambios con respecto a los hormonas sexuales. Así que puede presentarse lo que son amenorrea y, en este caso, galactorrea. Galactorrea ya principalmente se debe a una afectación en lo que es la hipófisis. Entonces, y bueno, amenorrea en este caso también se puede encontrar lo que es la disminución de los andrógenos. Ahora, teniendo todo claro esto, vamos a ir como les mencioné, ¿verdad? Anteriormente, de que esta es una de las insuficiencias renales que son subdiagnosticadas. En un artículo que estuve leyendo, revela de que esta enfermedad secundaria muchas veces lo confunden con enfermedades psiquiátricas, donde el paciente le duele la cabeza, no ve, a veces se siente fatigado, entonces dicen, no, mándalo al psiquiatra. Pero se ha visto de que han sido muy subdiagnosticadas, ¿no? O sea, por ejemplo, se necesita 3 médicos, haber pasado por 3 médicos para poder diagnosticar esto. Con respecto al terciario, no va a haber lo que es una hiperpigmentación, que esto ya queda muy claro. Pero, ¿por qué se va a dar, Gabriel? Principalmente se va a dar por una interrupción. ¿Pero interrupción de qué? Interrupción brusca de lo que es el consumo excesivo ¿de qué? De los glucocorticoides. En este caso son exógenos, ¿no? Prednisona, solona y todo eso. Perdón. Entonces va a ser la interrupción brusca de esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, una interrupción brusca va a agarrar a lo que es a nivel de lo que es de nivel de hipotálamo, donde va a haber una alteración del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces va a hacer lo que es esta depresión, ¿no? Esta depresión de todas las hormonas. Y este es el menos común. Acuérdate que este es el menos común. Más se produce el secundario y el primario. Y bueno, como no hay en este caso hiperpigmentación, va a haber lo que va a haber una piel pálida principalmente, piel pálida. Y principalmente la afectación se va a hacer a nivel de lo que es el cortisol y lo que es también andrógenos. Ahora, dentro de la etiología vamos a ver lo que son los primarios, vamos a ver lo que son los adquiridos y congénitos. Entonces, en las causas adquiridas vamos a tener a 3. Vamos a tener, eran 2. Aquí es la autoinmune. Vamos a tener lo que es por una infección, que en este caso va a ser por la TBC, y va a ser también la que es vamos a ver la inducción por fármacos. En este caso, el autoinmune se va a caracterizar por en qué lugares se va a dar. Lo que se va a dar en países desarrollados. Por ejemplo, en los países de Europa, Norteamérica y todo eso. Otra cosa, va a estar preponderantemente en edades de 30 a 50 años. También va a haber lo que es predominancia por el sexo, que en este caso van a ser las mujeres. Y principalmente se va a asociar esto, sí, acuérdate, tienes que acordarte toda la vida, de que hay enfermedades, lo que son tiroideas. ¿Sí? Y dentro de estas enfermedades tiroideas, el más se relaciona con lo que son los hipertiroidismo. Si alguna vez tú tienes una rotación con
en endocrinología seguro te van a preguntar esto. Entonces, siempre se relaciona lo que es el hipertiroidismo a diversos tipos de causas autoinmunes. Ahora, también vamos a encontrar, en este caso autoinmunes, vamos a encontrar los que son los anticuerpos contra la 21-alfa hidroxilasa. ¿Recuerdan de lo que cuando estábamos hablando de las enzimas que participaban en la producción de cortisol? Ya, este es uno, hidroxilasa. Vamos a ver de que va a haber lo que es interrupción de esta enzima y por ende va a haber lo que es un aumento de otro tipo de hormona. Ya, en este caso, afecta los anticuerpos de A21-alfa hidroxilasa. Y ahora, vamos a ver con respecto a la TBC. Esto se va a dar lo que son en los países subdesarrollados, como el nuestro. Países subdesarrollados, África y todo eso. ¿Sí? Donde va a haber una mayor prevalencia de lo que es la afectación del TBC. Y principalmente esta TBC va a ser lo que es, va a haber una diseminación, una infección extrapulmonar. El paciente te va a mencionar de que ha tenido antecedentes de infección por TB, de repente no ha cumplido un tratamiento o se volvió multiresistente. Entonces, es uno de los temas que hay que ver cuando estamos examinando al paciente. Ahora, algo muy importante que también quiero que se acuerden, algo clave. Voy a dibujar acá mi corteza suprarrenal, disculpen si está feita, en estos dos casos. Parece un poco. Y aquí vamos a encontrar lo que es la médula. Médula. Este es lo que va a ser la corteza. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En una afectación de insuficiencia renal autoinmune, estos anticuerpos que van a producirse, solamente van a atacar toda esta zona. Van a atacar la corteza. O sea, la van a noquear. Pero en el caso de una infección por TBC, sí ya es más agresivo, se agarra todo. La TBC va a estar acá, y va a ver lo que es la afectación, no solamente a nivel de la corteza, sino también a nivel medular. Es por eso que se da lo que es sintomatología también adrenal, donde va a haber una disminución de lo que son las catecolaminas. Algo que es algo clave para poder diferenciar este tipo de afectaciones. Ahora, vamos a ver las congénitas. Las congénitas vamos a ver principalmente una, que es la más importante porque hay otras que son muy raras y creo que no vendrían al caso mencionarlas. Vamos a ver lo que es la hiperplasia congénita, suprarrenal congénita. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Como es congénita, ya naces con eso. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una alteración de una enzima, donde va a haber lo que es un anticuerpo. Perdón, va a haber una alteración de la enzima que no se desarrolla bien en estos tipos de pacientes, donde en la mayoría, que puede ser diversas enzimas, pero en la mayoría va a haber una alteración en lo que es la 21-alfa hidroxilasa. ¿Sí? Aquí como ven, similar, ¿no? Hidroxilasa, donde esto se presenta en el 90%, más del 90% de los casos, así que es una fija. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir lo que es el cortisol, va a disminuir lo que es la aldosterona, y en este caso va a aumentar lo que son los andrógenos suprarrenales. Ahora, Gabriel, ¿por qué va a aumentar si ataca toda corteza? Lo que pasa es que en este caso, esta enzima es vital para la producción de cortisol y aldosterona, pero no para lo que son andrógenos suprarrenales. En términos simples, ustedes saben de que esto sale del colesterol. El colesterol se en pregnenolona. Esta pregnenolona va a dar diversos tipos de enzimas que luego se van a traducir en tres hormonas: aldosterona, cortisol y lo que son los andrógenos. Entonces, va a haber una enzima que en este caso es la 21-hidroxilasa, en la cual, como está afectada, ya no va a producir lo que es cortisol ni aldosterona. Entonces, todo este colesterol, toda esta pregnenolona, ¿a quién va a ir? A los andrógenos. Entonces, aquí se va una sobrecarga de todo esto. Es por eso que hay un aumento de andrógenos suprarrenales. Similar a lo que se da aquí en la causa autoinmune, ¿no? Similar.
También va a haber otra afectación en este caso que es menos común, pero decidí que es bueno que lo conozcan, que es se le conoce como una adenocodistrofia, pero ligado al X. Es una enfermedad ya muy rara, ¿ya? Pero tienen que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque en este caso va a haber un aumento de la acumulación de ácidos grasos. O sea, quiere decir de que si hay aumento de ácidos grasos, entonces quiere decir que la afectación ya no está a nivel de lo que es la producción en esta parte de lo que estaba la 21 hidroxilasa, sino que va a ser más antes. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de esos grasos. Entonces va a ser por acá más o menos. ¿Sí? Entonces eso solamente para que lo tengan en cuenta, en el caso de congénitos. Ahora, en la inducción por fármacos principalmente va a haber dos, donde va a haber uno primero, que es la inhibición de lo que son las enzimas. Una enzima, que en este caso se llama lo que son esteroidogénicas, que principalmente va a haber, estas enzimas van a ser mitocondriales. Ahora, ¿qué va a pasar? Que principalmente se bloquean, y no que, si no se bloquean, el cortisol se va a la baja. Entonces, ¿qué medicamentos me causan esto? Para acordarme nada más. Y para tener cuidado, lo que es el ketoconazol, el fluconazol y lo que es el itraconazol. Son los medicamentos, en este caso son antimicóticos, y bueno, otros medicamentos que ya no son muy usados o son usados poco, que son el etomidato y lo que es la metirapona. Pero para que te acuerdes, acuérdate solamente de en este caso, los antimicóticos. Y también va a haber, en este caso, aparte del bloqueo, va a haber un aumento de lo que es la metabolización. ¿Metabolización de qué? Del cortisol. O sea, se elimina más rápido. Este cortisol va a ser transformado a una forma electiva, ¿no? Donde en este caso debe caracterizarse por la fenitoína y lo que es el fenobarbital. ¿Cuál es el más frecuente de estos? Las adquiridas. Y ya sea autoinmune o TBC, depende del país. Con respecto al secundario, vamos a ver con respecto a que, como va a haber afectación de la hipófisis, va a haber una secreción insuficiente de lo que es la ACTH, que ya tenemos claro. Ahora, como va a haber una afectación a nivel de lo que es la hipófisis, entonces algo tiene que pasar con la hipófisis para que no me dé ACTH para no poder producir cortisol. Entonces aquí tenemos unas cinco etiologías en las cuales pasa esto. La primera, tumores. Tumores y apoplejías casi son los más frecuentes. Lesiones traumáticas también va por ahí. Y las radioterapias con idiopáticas, bueno, casi principalmente radioterapia en pacientes con cánceres, ¿no? Con un tipo de idiopáticas que ya no son muy frecuentes. En el caso de los tumores, vamos a tener unos que son los tumores, lo que son hipofisiarios supracelares. Supracelares mayormente se refiere a lo que son la silla turca, ¿no? En este caso vamos a ver lo que son los adenomas. Si tú eres una persona adulta, principalmente tienes predisposición a desarrollar un adenoma, ¿no? Los adultos que frecuentan en los adultos. Y el otro va a ser los que son los craniofaringiomas. Los craniofaringiomas mayormente se desarrollan en los que son niños. Así que si tú ves una causa de insuficiencia adrenal en un niño, sospecha de un craniofaringioma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un dibujo para que puedas entenderme un poco qué es lo que pasa con los tumores. Principalmente, esta es mi silla turca la parte exterior, y dentro está lo que es la hipófisis. Ahora, como son tumores, en este caso van a tender a lo que es aumentar el crecimiento. Va a aumentar el crecimiento. Y ya no va a caber en ese espacio que le dan. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a aumentar lo que son, se va a expandir, y de por sí va a haber una fuerza contraria, que en este caso, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a ser el espacio que le dan. Entonces, ¿qué va a haber? Un aumento de lo que es la presión, el aumento de la presión intracelular.
Este aumento de la presión intracelular va debido a la expansión que tiene lo que es este adenoma. Y este adenoma, los más frecuentes, y lo voy a poner por aquí, uno de los más frecuentes, ¿cuál es? Es el prolactinoma. El prolactinoma. Aumento de prolactina. ¿No? Este prolactinoma principalmente dentro del cuadro y dentro también de la etiología de la insuficiencia adrenal, vamos a encontrar que los macroadenomas son los más frecuentes, Los micro no tanto, los macroadenomas. ¿Por qué? Principalmente porque hacen lo que es expansión. Si en el caso del micro no va a haber expansión, entonces no va a haber ningún problema, pero en este caso vamos a tomarlo solamente al macro. Ahora, el macro, para que te acuerdes, va a ser menor a 10 milímetros y el otro va a ser menor a 10 milímetros. Principalmente en el tratamiento vamos a ver lo que es la cabergolina, pero esta cabergolina es muy buena, ya que este tipo de tumores va a hacer que en el caso del 85% que reciban tratamiento se van a sanar, así que tiene un buen pronóstico. ¿Sí? Ahora, también vamos a ver otro caso de tumores, que en este caso van a ser lo que son adenomas no funcionantes. En estos adenomas no funcionantes, principalmente también van a caracterizarse por ser los macros, pero en este caso no van a segregar ningún tipo de hormona. Y los craniofaringiomas, ¿no? Como les mencioné acá, que principalmente son tumores epiteliales que afectan a los niños. Ahora vamos a verlo con respecto a las apoplejías. Las apoplejías, para definir el término apoplejías, vamos a ver qué es la suspensión. Va a haber una suspensión súbita, de manera brusca, de la acción cerebral, de una acción cerebral. Y esto se va a dar por etiologías, en este caso la hemorrágica. Y puede también lo que es la anoxia. Entonces, esto va a ocurrir en lo que es dentro de la bóveda craneana. Y en este caso, para explicar la etiología de la insuficiencia, vamos a ver lo que son las hemorrágicas. Entonces, vamos a hacer de nuevo un dibujo del espacio donde está la hipófisis. Va a ver acá lo que es mi hipófisis. Ahora, como ver una hemorragia, esta zona se va a llenar de rojo. Y lo mismo, va a ocurrir lo que es lo mismo, va a haber un aumento de la presión intracelular, no por la misma glándula, sino por la sangre vertida en este. Y esto, para que ustedes siempre se acuerden, esto es una urgencia médica. Siempre, 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 siempre una urgencia médica. Entonces debe ser tratada de inmediato. Ahora, al momento, a la diferencia del caso de los tumores, en este caso, vamos a ver de que la deficiencia en este caso de lo que es el ACTH, se puede resolver, pero ¿cómo se resuelve? Simplemente sacando lo que es disminuyendo lo que es la presión intracelular. Entonces, al cabo de unos días, esta persona ya va a poder recuperarse. Y en este caso, ya, ahí está. Ahora, vamos a ver con respecto a las lesiones cerebrales traumáticas. En este caso se va a desarrollar el 5 al 19%, y principalmente depende de lo que es la gravedad de la lesión. Si ha sido leve, moderada o muy severa. En este caso, a ver lo que es una lesión, ¿qué va a dañar para que pueda producir una insuficiencia? Va a dañarse lo que es el sistema que el sistema porta en qué, hipófisis, hipotálamo, hipófisis. O sea, va a haber una destrucción de ese sistema, en la cual es muy importante para poder de comunicar y poder segregar lo que son las diversas hormonas liberadoras. También va a darse por la presión cerebral intracraneal aumentada. Y también va a ser, en este caso, algo también para tener en cuenta con respecto al pronóstico de estos pacientes, es de que en este caso la lesión traumática, la lesión cerebral traumática, principalmente, a veces no llegan a tratarse, no le dan importancia. Si no se trata, esto, al transcurso de una semana, ¿qué es lo que me puede provocar? Principalmente va a aumentar lo que es el porcentaje de mortalidad. La gente se me muere. Y también, si es que el paciente vive, ¿qué es lo que le vas a generar de por vida? Un hipopituitarismo.
Así que manejar una lesión cerebral traumática no es poca cosa. Puedes generarle a un paciente una secuela de por vida, que en este caso sería un hipopituitaria. Ahora, con respecto a las radioterapias, principalmente se debe al mayor porcentaje de exposición. Mientras más me expongo a una radiación, peor es. Y también con respecto al tiempo. En este caso, la evidencia, un artículo de evidencia menciona de que este tipo de afectaciones no se dan al momento, sino al año, los 2 años, no, sino que para que pueda haber una afectación, tienen que pasar aproximadamente 10 a 8 años aproximadamente, para que pueda haber una afectación. Es por eso que tampoco no es muy frecuente. Y en el caso de idiopáticas, bueno, este es un diagnóstico por descarte, debido a que ¿cómo lo puedo catalogar si es idiopática? Entonces tengo que decir, ya, a ver, vamos a ver la hipófisis. Ya, la hipófisis, ya, está correcta. Muy bien, vamos a ver las glándulas suprarrenal. Está correcta. Entonces, hipotálamo, supongamos una resonancia magnética. Hipotálamo, vamos a ver si hay algo. No, está correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay ninguna afectación a ningún tipo al eje. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, como no hay ningún tipo de afectación, entonces se le cataloga como idiopática, así de simple. Y algunos estudios mencionan de que se relacionan de causas autoinmunes. Ahora, con el terciario ya vamos a ver ya una afectación con respecto a la CRH, la hormona liberadora, de por sí con el hipotálamo. El hipotálamo. Ahora, en este caso, como ya habíamos mencionado, es la suspensión brusca de haber estado consumiendo glucocorticoides de manera excesiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este principalmente va a haber una afectación de lo que va a haber una afectación de tu eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal o glándula adrenal, en el cual vamos a tener acá, a ver, el hipotálamo, vamos a tener acá tu hipófisis y vamos a tener acá tu glándula, ¿verdad? En este caso va a producir cortisol. Ahora, si tú has estado tomando constantemente, ¿no? Glucocorticoides de repente porque pensabas de que querías dormir, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, voy a dormir, voy a tomar cualquier pastilla, ¿no? Entonces, el paciente de una manera le dijeron, no, usted no debe tomar eso. Entonces, lo suspende de manera brusca y tomaba, por ejemplo, glucocorticoides de 20 miligramos, supongamos. Entonces, antes de que el paciente le dé otra cosa, entonces, el aumento de cortisol, aparte del endógeno que ya tenía y del exógeno, este es el endógeno y este es el exógeno. Entonces, ¿qué hace? Un aumento de cortisol, ¿qué hace acá? Entonces me va a inhibir. Me va a inhibir. Ahora, este aumento va a inhibir esta parte de lo que son lo que es el hipotálamo. Entonces, si esto lo inhibe, entonces también esto inhibe. Dice menos ACTH. Entonces le envía menos señal o casi nada de señales a lo que es la glándula suprarrenal. Ahora, llega el momento en el cual le dicen, no, ya no tomes. Entonces, esto se va y queda este. Y ahora, como este hipotálamo ha estado acostumbrado ya por un largo tiempo a unas cantidades ya gigantescas de cortisol, entonces ya no va a haber respuesta. No va a haber respuesta. Entonces va a seguir igualito. De por sí generándose lo que es una insuficiencia adrenal. Entonces, esa es la explicación por la cual los pacientes al tomar un glucocorticoide excesivo puede suceder esto. Ahora, también este tipo de etiologías va a generar lo que son una atrofia glandular. Comúnmente he escuchado, y cuando estuve, por ejemplo, estudiando en una preparación, siempre un médico me decía de que todo lo que no se usa en el cuerpo se atrofia. Entonces, en este caso, como ya no usas tus glándulas, tu corteza suprarrenal, entonces la cantidad de células va disminuyendo. Entonces es lo que genera una atrofia, ¿no? Y también no solamente de las glándulas de las células de la corteza, sino también de la hipófisis, específicamente en la adenipófisis. Entonces, en este caso va a haber lo que es atrofia de las células de la hipófisis anterior junto con la corteza. Entonces, esto también es algo muy severo en lo que se ve en los pacientes. Ahora,
Y por último vamos a ver lo que son enfermedades críticas. En enfermedades críticas principalmente se caracteriza por pacientes con inestabilidad. Pero, ¿qué inestabilidad emocional? No, sino que estabilidad hemodinámica. Ahora, en estos tipos, ¿se acuerdan cuando les mencioné de que tiene un flujo, de que la glándula suprarrenal tiene un flujo sanguíneo limitado? Ya, ahora es el momento en que se acuerdan eso. ¿Por qué? Porque aquí va a haber la explicación de que por qué en algunos pacientes con por ejemplo, un shock hipovolémico o que tengan un accidente y pierden mucha sangre, pueden desencadenar una insuficiencia adrenal. Aquí está la explicación. Porque, como les mencioné anteriormente, un flujo sanguíneo limitado hace predisposición a qué? A un infarto. ¿Y este infarto a qué me lleva? A una necrosis, que es tejido irrecuperable, que nunca más lo vas a ver, que nunca más va a funcionar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? En este caso, por ejemplo, si tú tienes un paciente de repente con una inestabilidad dinámica, o también tengan otro tipo de, por ejemplo, otro tipo de afectación que afecte lo que es la dinámica, vamos a ver que en el tratamiento de este paciente, si tú, y esto principalmente lo hacen ya los pacientes, los médicos ya especializados en endocrinología, ¿no? En la cual, si ellos tienen sospecha de que haber una afectación adrenal, entonces, ¿qué se le van a administrar los que son hidrocortisona? Lo que son hidrocortisona, que principalmente son 200 miligramos por 24 horas. ¿Para qué? Para que esto no se pierda, principalmente. Y, y en este caso de inestabilidad dinámica, eso se tiene que recuperar, ¿no? Hidratándolo, hidratándolo principalmente. Ahora, también, ¿por qué dirías que eso también es importante, ¿no? Me preguntaban. Entonces yo te digo de que principalmente un paciente, por ejemplo, una persona común y corriente, supongamos que acá estoy yo, una persona común y corriente que en este caso estudia medicina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener lo que es esto, ¿no? Siempre todos tenemos esto, estrés, ¿no? Mal humor. Ya, pero este estrés va de la mano con lo que es el cortisol. Y también van a ir de la mano con las catecolaminas. Supongamos que yo acá, Dios no quiera, tengo un accidente, me pasa lo que es tengo una inestabilidad hemodinámica, me llevan al hospital y todo eso, y no me hidratan, del parte no hay médico, no hay interno, no hay nada. Entonces, yo necroso mi glándula suprarrenal, hace necrosis. Entonces, luego ya, supuestamente ya estoy feliz, me recupero, salgo del hospital, feliz. Ahora, luego vuelvo a estudiar, estoy en medicina, me estreso, pero ya no tengo cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Me descompenso. Entonces, y va a haber alteraciones, no solamente va a haber alteraciones dentro de lo que es, por ejemplo, el metabolismo de mi glucosa, va a haber lo que es, voy a tener quizás algún otro tipo de afectación neurológica y todo eso. Entonces, aquí hay una explicación. Entonces, es por eso que se le da lo que es la hidrocortisona, para poder suplir en este caso algún tipo de afectación a lo que es la corteza suprarrenal. Y también se da en periodos de, por ejemplo, en sepsis, ¿no? Cuando tengo algún tipo de infección. Ahora, vamos a ver un poco del cuadro clínico. Espero de que no se estén aburriendo con las explicaciones, pero lo estoy haciendo para que puedan entender. Ahora, vamos a ver afectación. ¿Cómo te va a venir tu paciente a tu consulta? Tú eres interno, ya se acabó la pandemia, vamos a clases, entonces estás en clase de endocrinología y el doctor te dice, pasa el siguiente paciente y tú lo ves. Y tú ves a un paciente con hiperpigmentación, simplemente un paciente con hiperpigmentación, así, principalmente en lo que son las zonas de fricción, ¿no? Por en este caso vamos a poner codos, en lo que son las axilas. Vas a ver, por ejemplo, el paciente abre la boca, en una boca, vamos a ver, las encías, vas a encontrarlas así todas negras. Entonces, ¿qué vas a pensar? Que va a tener una insuficiencia renal. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí vamos a hacer explicación por qué se produce la hiperpigmentación. Vas a acordarte siempre de esto.
de esta proteína, que es una proteína precursora. Esta proteína, principalmente la propiomielicortina, que es un nombre largo, va a tener en su conformación tres cositas. Va a tener lo que es la ACTH, va a tener las beta-endorfinas, y aquí también va a tener lo que es el alfa-MSH, que principalmente esto que hace, estimula los melanocitos para producir la hiperpigmentación, ¿no? Entonces, esta se produce principalmente ¿dónde? En lo que es la adenopófisis. Entonces, si hay, en este caso, en una insuficiencia primaria, la adenopófisis, ¿cómo está la ACTH? Está por los cielos, ¿no? Entonces, esto es decir, ACTH, se necesita ACTH. Entonces, ya quieres ACTH, te doy ACTH. Entonces, para que salga la ACTH, antes de qué debe salir esto. ¿Por qué? Porque esta la contiene a esta. Pero junto a esta, ¿quién sale? La MSH. Entonces, esta MSH también se eleva por los cielos. Entonces, produce la hiperpigmentación. Es la explicación por qué produce la hiperpigmentación. Acuérdate, la propiomielicortina, para que la notes. ¿Qué más produce? Va a haber una disminución de la presión sanguínea. Ya esto vamos a ver por qué, por sodio, ¿no? Va a haber una disminución de lo que es el sodio, aumento de lo que es el potasio. ¿Por qué? Porque hay una disminución de aldosterona. ¿Verdad? Ahora, este aumento de la presión sanguínea va a haber por dos cosas, por un aumento de la aldosterona y por un descenso también de lo que es el cortisol. La aldosterona principalmente es por lo que es la hiponatremia, ¿verdad? Pero el cortisol, ¿qué hace? ¿El cortisol qué hace? Esto principalmente se va a deber a lo que es la musculatura de lo que son los vasos sanguíneos. Que en este caso, ellos van a ayudar a lo que son las contracciones. Contracción muscular, ¿no? Y en este caso, como está descendida, no pasa nada. Entonces, estos se abren más. No va a haber contracción, entonces va a haber también lo que es hipotensión. La pérdida, la debilidad y pérdida de peso. Principalmente debilidad, disminución de lo que es la glucosa, gluconogénesis, disminución de gluconogénesis, pérdida de peso, ¿por qué? Porque hay menos glucosa y la célula no tiene de dónde tener energía. ¿No? Disminución de la gluconeogénesis. Ahora, la gastrointestinal, ¿qué va a hacer? Va a haber lo que son el efecto de las náuseas, la diarrea, los vómitos, constipación y dolor abdominal. Y en este caso, por ejemplo, también se puede dar, en casos más graves, lo que es una acidosis metabólica. ¿Y por qué se da una acidosis metabólica? Cuando tú tienes una diarrea y cuando tú tienes vómitos, ¿qué disminuyes? Tu bicarbonato, ¿verdad? Pues aquí y aparte, sumado a esto, tienes un aumento de lo que es el potasio y también aumento de hidrogeniones. Más hidrogeniones, el potasio no. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, pues acidosis metabólica. Tienes disminución de acá y aumento de hidrogeniones. También me va a dar lo que es el vitiligo, principalmente esto de causa autoinmune, ¿no? Que puede darse. También aquí puede verse lo que es fiebre, síntomas, convulsiones, hipoglicemia, como hemos mencionado, hiponatremia. Aquí también vamos a ver lo que es azoemia, donde va a haber principalmente por lo que es el aumento de lo que es el potasio que vamos a ver, donde este va a suprimir la excreción urinaria, ¿no? Haciendo aumento de lo que son los compuestos nitrogenados. Y también va a haber algo extra, que son hematológicas, que casi no nos damos cuenta si no dosamos. Pero en el caso de causas hematológicas, vamos a ver un tipo de anemia normocítica, normocrómica. No va a haber un cambio en la coloración, tampoco ni en el tamaño de las células, los eritrocitos. ¿Y por qué? ¿Por qué se va a dar? ¿Pero por qué se va a disminuir? Porque principalmente vamos a ver que los glucocorticoides principalmente en ayuda a lo que es la hematopoiesis. Ahora, principalmente al manejo, vamos a ver dos tipos. Esto lo he basado
como en situaciones reales para que ustedes más o menos se orienten en qué es lo que se puede hacer, ¿no? En pacientes reales. Principalmente vamos a ver acá un paciente. Sinapsito viene a la clínica, entonces el especialista o el interno tiene una sospecha clínica de insuficiencia adrenal. Lo ve decaído, lo ve triste, dolor abdominal, náuseas, vómitos, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber dos casos. En este caso va a haber un paciente inestable, donde va a haber de repente una crisis adrenal, en la cual el paciente sinapsito viene inestable, entonces dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero va a haber primero lo que vas a hacer es, y a veces también quizás no se hace, ¿por qué? Porque es una emergencia, esta es una emergencia. Si lo sigues viendo y no le haces nada, se puede morir. Entonces se puede obtener una prueba aleatoria de ACTH a ese momento y cortisol, así, al toque. Y no se debe demorar el tratamiento. ¿Por qué? Porque ese paciente se te puede ir y no regresar nunca más. El tratamiento inmediato se da a través de la ayuda cortisona intramuscular o intravenosa de 200 miligramos por 24 horas. Principalmente, ¿por qué? Porque hay un descenso brusco de lo que es el cortisol. El paciente no puede recuperarse. Entonces, necesitas hidrocortisona, ¿para qué? Para que supla esto. Y una vez estabilizado, de repente ya un día, ya Sinapsito ya está mejor, entonces vamos a pasar al algoritmo del paciente estable. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a dosar lo que es el cortisol y ACTH de la mañana. ¿Pero a qué hora? Pues de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana. No, aquí se va a hacer a partir de las 8 y a las 9 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué es esas horas? ¿Por qué? Porque en este caso es donde los valores de cortisol de manera fisiológica vamos a encontrarlos altos. Sí, es por eso que cuando de repente te recetan de repente un reumatólogo, un endocrinólogo te da prednisona y te dice, tómalo 8 de la mañana. Tómalo 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque esa medicación intenta simular a lo que es un mecanismo fisiológico dentro del organismo, ¿no? Ahora, cortisol de la mañana, a esa hora. Entonces, si nosotros tenemos una insuficiencia adrenal, vamos a tener menor a lo que son 3 microgramos por decilitro. En este caso, vamos a tener menor a 3, que ya, bueno, confirmado, ya recontraconfirmado que es una insuficiencia adrenal, vamos a tener también de 3 a 5 microgramos, que en este caso vamos a necesitar otra prueba extra, que en este caso se llama una prueba dinámica, que voy a explicar luego, continuando este cuadro. Y luego vamos a tener pacientes ya con 15, mayor a 15, donde principalmente se excluye lo que es la insuficiencia. Ahora, vamos a encontrar dos casos, ¿no? Cortisol bajo, cortisol y ACTH baja, cortisol bajo y ACTH alto. En este caso, ¿qué es? Una secundaria, ¿verdad? Puede también ser una terciaria, sino que no vemos el CRH. Y aquí vamos a ver un primario. Como frecuentemente es el primario, vamos a ver primero este. Ahora, vamos a tener los valores de ACTH, bacán, ACTH. Ahora, supongamos de que me salió a un 3.5. O sea, algo que todavía tengo que hacer otra prueba. Entonces, vamos a hacer lo que es la prueba del Synacten. ¿Qué es la prueba del Synacten? ¿Qué es esa cosa? Es una estimulación del ACTH. O sea, este medicamento estimula lo que es el ACTH para ver si hay reacción o no hay reacción, que se llama prueba corta. Y también vamos a ver lo que es una test de renina-aldosterona, que principalmente para ver la función mineralocorticoide. Ahora, hacemos la prueba del ACTH, entonces va a haber una alteración. Va a haber una alteración. ¿Qué pasa ahora? Entonces, si hay una alteración de lo que es la prueba del Synacten, entonces, perdón, aquí es entonces vamos a ver una revisión de anticuerpos adrenales. En este caso, ya lo estamos viendo por una causa autoinmune, donde vamos a dosar lo que es la 21-hidroxilasa, no vamos a ver si es que hay anticuerpos. Dosamos y nos ponemos en dos casos. Luego vamos a ver en casos en los cuales vamos a ver una 21 negativa y una positiva. Si en este caso vamos a ver una positiva, vamos a confirmar una enfermedad de Addison, un síndrome poliglandular tipo 1 y tipo 2, donde vamos a ver una tomografía donde podemos encontrar lo que es una infiltración, hemorragia, malignidad o un TBC.
Ahora, en caso de que tengamos una negativa, vamos a usar un tipo de enzima que es la hidroxiprogesterona. En este caso ya principalmente se da lo que es la hiperplasia adrenal congénita, como vemos acá. Ahora, también puede haber lo que es un aumento de ácidos grasos de cadena muy larga, la enfermedad anteriormente explicada, o también una adenoleucodistrofia vinculada. Ahora, en el caso de encontramos estos niveles de hormonas secundarias o terciarias, vamos a ver principalmente si hay un hipopituitarismo. Hipopituitarismo. Bueno, vamos a ver un perfil hipofisiario, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los niveles de prolactina, niveles de insulina similar nivel de crecimiento similar a la insulina, lo que es la LH, FSH, estrógenos, T4, TSH. Si no nos orientan principalmente el diagnóstico, podemos también hacer un test de tolerancia a la insulina, que en este caso se le considera un test de oro. ¿Oro para qué? Para el diagnóstico de una insuficiencia adrenal secundaria, ¿sí? En la cual al paciente se le pone en un estado de hipoglicemia, esperando que la respuesta del ACTH, ¿sí? Esperando la respuesta del ACTH. Si sube, baja, no pasa nada. También va a haber otros test de estimulación de glucógeno y sinecten corto también. Luego de esto, si es que no pasa nada, vamos a ver una resonancia magnética de la hipófisis para ver qué es lo que está pasando. Podemos encontrar anormal y normal. En caso de una normal, ya podemos ver que hay una terciaria. O también podemos encontrar una posinjuria traumática cerebral, una radioterapia también o causa idiopática. En el caso de una normal, ya vamos a encontrar los adenomas, que hemos visto el prolactinoma, podemos encontrar un craneofaringioma, lo que es en niños, una hipofisitis y una metástasis quizás, ¿no? Y principalmente en este tipo de anormal vamos a ver alteraciones, ¿no? En este caso principalmente de lo que es el campo visual, y se tiene que haber una evaluación neuroquirúrgica para lo que es una cirugía. Y bueno, por último vamos a ver con respecto a lo que es el tratamiento. El tratamiento principalmente se da en pacientes con crisis suprarrenales y en pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica. Dentro de las características de las crisis suprarrenales vamos a ver que va a haber factores desencadenantes. En este caso vamos a encontrar lo que son una infección gástrica, vamos a encontrar lo que es la fiebre y vamos a ver estrés emocional, que como sabemos, ese tipo de casos van a requerir lo que es un aumento de lo que es el cortisol. En caso de que no haya, nos va a descompensar completamente. Las crisis suprarrenales se producen 2/3 de pacientes con insuficiencia adrenal, o sea, debutan con esto. Y también esto se da por, las crisis suprarrenales se da por algún tipo de infarto hipofisiario. Ahora, aquí lo que te debes acordarte siempre es que el tratamiento no debe retrasarse. Esta es una emergencia. No debe retrasarse el tratamiento para nada, porque si no el paciente se nos va. ¿Y con qué lo vas a trazar? Lo vas a tratar principalmente con hidrocortisona. Paciente con hidrocortisona, más lo que es la hidratación, ¿no? Hidratación con cloruro de sodio, 0.9%. Pero más acuérdate de esto ya es son parámetros generales. ¿Cómo le vas a dar? Primero le vas a dar un embolo, ¿por qué? Porque no tiene nada de cortisol. Entonces le vas a dar 100 miligramos por vía intravenosa. Y después ya cuando el paciente se va recuperando, ¿qué le vas a dar? Luego le vas a dar seguido de esto le vas a dar 50 miligramos intravenosa, pero cada 6 horas, ¿sí? Para hacer un tratamiento de mantenimiento. Ahora, si en caso tienes, por ejemplo, una infusión continua, le puedes dar 200 miligramos, ¿no? De infusión continua, pero en este caso sería cada 24 horas. Genial. Ahora, en el caso de crisis suprarrenales, vamos a ver también que los casos agudos. Vamos a ver algunos casos agudos, en la cual los pacientes, por ejemplo, necesitan lo que es como haber una afectación a nivel de la corteza, van a necesitar, por ejemplo, o va a haber un déficit de lo que son los mineralocorticoides, y en otros pacientes va a haber, por ejemplo, un déficit de lo que es las hormonas estrogénicas, hormonas sexuales.
Entonces, aquí, por ejemplo, se le puede dar lo que es un suplemento, hormonas, lo que es la dehidroespandri, dehidroandrostenediona, sí que lo puedes dar. Y en el caso de mineralocorticoides le puedes dar lo que es la fluodocortisona. Pero ojo, ojo, ojo. En este caso la fluodocortisona solo da en pacientes sintomáticos. Si el paciente no tiene ninguna sintomatología, déjalo, no le des esto. ¿Por qué? Porque también la hidrocortisona también tiene un efecto mineralocorticoide, que con los días va a ir regulando de por sí. Pero si el paciente ni con eso sigue el déficit de mineralocorticoides, entonces le tienes que aumentar esto. Ahora, ¿qué pasemos con los pacientes de insuficientes crónicos? Principalmente la medida general es de que el paciente tome sus medicamentos, porque es crónico. Tome sus medicamentos a la hora. Ahora, dentro de este tratamiento vamos a ver los glucocorticoides de acción corta y los glucocorticoides de acción prolongada. En los glucocorticoides de acción corta vamos a encontrar lo que es el acetato de cortisona o hidrocortisona. Ahora, esta medida es, mientras más baja la dosis, es mejor. Mientras más baja la dosis, es mejor. Ahora, y esto principalmente se divide de 2 a 3 dosis. Vamos a poner acá un cuadrito, una pequeña línea, que vamos a dividir nuestro día en 3. Perdón, pero acá. Tercios, 2 tercios, 3 tercios. Ya, un tercio, un tercio. Vamos a dividir nuestro día en 3. Entonces, ¿cómo es el manejo de estos glucocorticoides de acción corta? Principalmente se le da, de manera general, estos van a ser en lo que es en la mañana, y este tercio que queda va a ser en lo que es en la tarde. Y aquí principalmente lo que se da comúnmente es recomendable lo que son de 10 a 12 miligramos. Ahora, ¿por qué se da esa cantidad? No porque no se puede dar más, porque no se puede dar menos. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a imitar a la fisiología del cuerpo. ¿Por qué? Porque la fisiología del cortisol normal que nosotros tenemos se da a partir de 2.7, en casos más bajos, a 14 miligramos por metro cuadrado por día. Entonces, más o menos como estamos aquí en la aproximación, vamos a tratar de minarlo al cuerpo. Y también, como sabemos de que las inyecciones de cortisol en el cuerpo son de manera pulsátiles, entonces también nosotros vamos a hacer esto. Es por eso que hemos dividido el día en 3 tercios. Ahora, en la mañana se le da lo que son 10 miligramos, y también se le puede dar aquí 5 miligramos. Esto también puede variar por si acaso. Se le da 10 miligramos y 5 miligramos es lo que comúnmente se da a los pacientes con... Y aquí hay algo necesario. Este paciente que reciba este glucocorticoides de acción corta debe ser un paciente puntual. O sea, debe conocer sus horas en el momento de dosar de ese tipo de tratamiento, porque en caso de que el paciente, sea impuntual, se olvide, tenga otras ocupaciones o tenga muchas limitaciones, podemos pasar a los glucocorticoides de acción prolongada, que en este caso van a estar caracterizados por la prednisona, la prednisolona y lo que es la dexametasona. Ahora, las dosis habituales principalmente son de 0.5 miligramos o de 5 miligramos. Sí, depende del paciente, eso ya lo maneja el especialista. Y esto principalmente está indicado en pacientes que no cumplen, que no cumplen con horarios múltiples, ¿no? Que se les hace dificultoso de repente la acción corta. Entonces, si no haces esto, entonces te doy esto. Ahora, y también se da, por ejemplo, que pacientes que tienen síntomas severos, ya sea en la mañana o en la tarde, ¿no? Donde este tipo de medicación no funciona, ¿no? Ahora, las desventajas dentro de esto, porque nada es ideal en este mundo, tenemos a una incapacidad del propio médico de predecir la dosis correcta. Entonces, a veces hay riesgo de que le pueda dar más,
el riesgo es que le pueda dar mucho menos. Entonces, esto es un tratamiento a largo plazo en el cual vamos a tener que probar un poco, ¿no? En el cual principalmente si se le da en obesos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esos obesos que tienen un aumento de la tasa de metabolización, entonces pueden eliminar más rápidamente estos glucocorticoides, ¿no? Y aquí, en contraparte, los que tienen menor tasa de metabolismo, vamos a tener lo que son los adultos, adultos no obesos y los niños, ¿no? Y el reemplazo de mineralocorticoides, como les mencioné en esta parte de acá, se va a dar principalmente por lo que es la fludocortisona. Fludocortisona, que principalmente se da de manera sintomática al paciente en caso de tenga déficit de hormonas mineralocorticoides, que se le da aproximadamente de 0.1 miligramos, perdón, 0.05, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Y esto va a prevenir lo que es una hiperpotasemia. Hiperpotasemia va a prevenir lo que es una hiponatremia, principalmente lo que es una hipotensión, ¿no? Y bueno, eso es principalmente, bueno, quería retirarme diciendo esta frase, ¿no? Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daños. Es por eso uno de los motivos en los cuales los estudiantes de medicina estudiamos tanto, nos estresamos, ¿no? Pero es bonito cuando ya a un paciente de repente te da una sonrisa y principalmente no haciéndole daño, ¿no? El objetivo siempre es tratar de hacer las cosas causándole el mínimo daño posible y que la paciente no tenga ningún efectos colaterales. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la exposición y bueno, si me permiten también, poder hacer un poquito de cherry. eh, si gustan, están invitados a que ustedes puedan entrar a lo que es la página de Sinapsis. Tenemos un grupo de Telegram donde estamos subiendo contenido de que ustedes soliciten. Tenemos un Facebook, tenemos Instagram, si gustan nos pueden seguir en nuestras redes. Y también comentarles de Usamedic, ¿no? Que Usamedic ha lanzado este año, ha sido un boom para Usamedic, en la cual ha lanzado su aplicación en la cual se basa en lo que son las preguntas. Aquí tenemos una aplicación que la pueden descargar de manera gratuita. Y también ustedes, si se suscriben también a lo que son los contenidos de Usamedic, van a recibir lo que son flashcards, ¿no? Son flashcards donde van a hacer lo que es el Acting Recall, que actualmente ha sido un boom, ¿no? Y bueno, principalmente muchas gracias, gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la ponencia, Gabriel. Muy excelente, sí. Te agradecemos mucho por la ayuda y esperamos contar contigo en futuras ponencias. Los chicos nos piden si les puedes pasar tus diapositivas. Sí, lo mandé a uno de sus... Lo mandé, pero lo voy a volver a reenviar para que le puedan... Sí, no hay ningún problema. Yo les voy a Ya, pasar mis diapositivas. ya, no se preocupe. Ya, chicos, a ver, para que el ponente les pueda enviar, etiquétenlo en Instagram como SinapsisMed y el ponente les estará enviando. De igual manera, ya lo enviamos por los grupos de WhatsApp y de Telegram. Muchas gracias por la ponencia, Gabriel. Creo que todo quedó muy claro. No hay preguntas. Te agradecemos mucho. Y como ya te había repetido, esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Muchas Claro, no hay gracias. problema. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier material que soliciten, pueden ir a mi página y yo voy a tratar en lo posible de complacerlo, con ponencias, memotecas y todo eso. Más bien, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y espero verlos pronto. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, chicos, también por su asistencia en esta ponencia. Los agradecemos bastante y esperamos contar con su asistencia también en próximas ponencias.